Cuando se habla de las grandes civilizaciones de América antes de la llegada de los europeos, los mayas o los aztecas suelen ser el centro de atención. Sin embargo, con mucha menos frecuencia se menciona un reino que superó a todas las demás culturas precolombinas en organización política, extensión territorial y control estatal: el Imperio Inca. No se trataba solo de una civilización avanzada, sino de un verdadero imperio en el sentido clásico. En el momento de su mayor expansión, el Imperio Inca dominaba casi toda la parte occidental de América del Sur. Su territorio abarcaba lo que hoy es Perú, gran parte de Ecuador y Bolivia, el noroeste de Argentina, casi todo Chile y el suroeste de Colombia. En este vasto espacio, se estima que vivían hasta 10 millones de personas bajo el dominio de una élite comparativamente pequeña. A pesar de carecer de escritura en el sentido europeo, de una economía monetaria y de la rueda, los incas lograron construir uno de los imperios mejor organizados de su época. Pero este impresionante poder fue efímero. Menos de un siglo después de su creación, el imperio comenzó a desmoronarse. Las tensiones internas, las debilidades políticas y, finalmente, la llegada de los conquistadores españoles llevaron al rápido colapso de una civilización que había crecido durante generaciones. Cuando los españoles penetraron en la región andina en el siglo XVI, se encontraron con un imperio que parecía fuerte por fuera, pero que por dentro ya estaba gravemente debilitado. ¿Cómo pudo un Estado que controlaba a millones de personas sin dinero, mercados ni una administración clásica sucumbir en tan poco tiempo? Para responder a esta pregunta, primero es necesario comprender el entorno natural tan especial en el que surgió esta civilización. Parte 1. El espacio andino y los orígenes de la civilización. Andina. El centro de la civilización inca se encontraba en la región andina, uno de los entornos vitales más extremos de la Tierra. Los Andes se extienden a lo largo de miles de kilómetros por la costa occidental de América del Sur y consisten en altas cordilleras, laderas escarpadas, mesetas y extensas zonas de selva tropical. Solo unas pocas franjas costeras y pequeñas llanuras eran aptas para la agricultura, mientras que la mayor parte del territorio era de difícil acceso. Las condiciones climáticas planteaban grandes retos a los seres humanos. En muchas regiones, las temperaturas cambiaban drásticamente en un solo día. Por la mañana podía ser templado, al mediodía muy caluroso y por la noche un frío gélido. En algunas zonas, las oscilaciones térmicas iban desde los 15 grados bajo cero hasta más de 40 grados centígrados. A esto se sumaban peligros naturales como tormentas de nieve en las zonas altas, lluvias prolongadas, terremotos y volcanes activos. A pesar de este entorno hostil para la vida, la región andina era rica en recursos naturales. Los metales y las piedras preciosas abundaban aquí y desempeñaron más tarde un papel importante en el poder, la religión y el simbolismo del Imperio Inca. Los habitantes de esta región se vieron obligados a observar de cerca su entorno y a desarrollar estrategias para sobrevivir en condiciones extremas. La civilización de los Andes ya existía desde hacía milenios, mucho antes de que los incas se convirtieran en la potencia dominante. Los historiadores la consideran una de las pocas civilizaciones originarias de la humanidad, ya que se desarrolló de forma independiente de influencias externas. El Imperio Inca no representó el principio, sino el punto culminante de un largo desarrollo cultural. Dos grandes imperios anteriores influyeron decisivamente en este desarrollo. El imperio de Tiwanaku existió desde el siglo IV hasta el XII alrededor del lago Titicaca, mientras que el imperio Wari tuvo su centro en Ayacucho, entre los siglos VII y XII. Muchas estructuras políticas, sociales y militares de los incas procedían directamente de estas culturas predecesoras. El imperio inca fue, por tanto, el último capítulo de una historia milenaria de la civilización andina. Parte 2. Orden social y económico del imperio. Inca. La organización social y económica del imperio inca constituyó la base de su extraordinario poder. A pesar de su enorme extensión, los incas lograron crear un sistema estable basado en jerarquías claras, responsabilidad colectiva y un estricto control estatal.
El término inca no designaba originalmente a todo el pueblo. En el uso de la lengua quechua se refería al soberano o a la élite gobernante. Este grupo representaba solo una parte muy pequeña de la población total. Mientras que el imperio contaba en su apogeo con unos 10 millones de habitantes, la élite inca propiamente dicha apenas sumaba unas pocas decenas de miles de personas. No obstante, en sus manos se concentraba casi todo el poder político, económico, militar y religioso. El nombre propio del imperio era Tahuantinsuyo, que significa Tierra de las Cuatro Partes. Desde la capital, Cusco, el imperio se dividía en 4 grandes regiones administrativas. Todas estas regiones dependían del centro, que no solo era el núcleo del poder político, sino que se consideraba el centro sagrado del imperio. Esta fuerte centralización permitió un control eficiente sobre un territorio inmenso. La base económica era la agricultura, a pesar de que las condiciones naturales eran sumamente desfavorables. Para hacer productivas las escarpadas laderas de las montañas, los incas desarrollaron un ingenioso sistema de terrazas de cultivo. Estas terrazas evitaban la erosión del suelo, almacenaban el calor y permitían el cultivo de plantas útiles a gran altitud. Se complementaban con un complejo sistema de riego compuesto por canales y acueductos. Los cultivos eran diversos. El maíz y las patatas constituían la base de la alimentación, a los que se sumaban judías, tomates, cacahuetes y diversas variedades de hortalizas. Aunque solo cerca del 2% de la superficie total era apta para la agricultura, el imperio inca disponía de más de 1 millón de hectáreas de terrazas en el momento de la llegada de los españoles y se convirtió en una gran potencia agraria. Una característica central de la economía inca era la ausencia total de dinero. No había monedas, ni un mercado libre, ni comercio privado. En su lugar, el sistema se basaba en la mita, una prestación de trabajo obligatoria. Cada ciudadano adulto debía poner su fuerza de trabajo a disposición del Estado durante un tiempo determinado, por ejemplo, en la construcción de caminos, en la agricultura, en la minería o en la construcción de templos y fortalezas. Esta contribución laboral sustituía a los impuestos y hacía posibles proyectos estatales a gran escala. Este sistema se complementaba con almacenes estatales, las llamadas colcas. En ellas se guardaban alimentos, ropa y armas para asegurar el suministro en caso de hambrunas, catástrofes naturales o campañas militares. Este sistema colectivista y estrictamente organizado marcó toda la vida en el imperio inca. Pero, ¿cómo afectaba a la vida cotidiana de las personas? Parte 3. Sociedad, familia y moral en el imperio inca. La vida social en el imperio inca estaba fuertemente marcada por el espíritu comunitario y se basaba en principios morales claros. La unidad social básica era el llamado Ayllu, una especie de comunidad aldeana o clan en el que varias familias vivían juntas y cultivaban la tierra de forma colectiva. Dentro de estas comunidades, la cooperación era vital para la supervivencia, especialmente ante las frecuentes catástrofes naturales y los extremos climáticos de la región andina. Cada ayllu disponía de tierras comunales que se cultivaban colectivamente. Al mismo tiempo, las familias individuales poseían parcelas para su propio uso. Estas tierras podían heredarse, lo que garantizaba cierta estabilidad social. La gente no trabajaba solo para sí misma, sino también para la comunidad y el Estado. La ayuda mutua se consideraba un principio fundamental de la convivencia social. Las directrices morales de los incas estaban formuladas de manera sencilla, pero profundamente arraigadas en la vida cotidiana. 3 principios determinaban la identidad ética de la sociedad. Ama sua, no robes, ama yuya, no mientas, y ama aquella, no seas perezoso. Estas reglas no se transmitían mediante leyes escritas, sino de generación en generación dentro de las comunidades y se consideraban un requisito para el funcionamiento de la sociedad. En la familia, hombres y mujeres desempeñaban fundamentalmente roles equivalentes, al menos dentro de la población no noble. Mientras que los cronistas españoles a menudo presentaban a las mujeres como subordinadas, se observa una imagen más matizada.
Solo la nobleza tenía derecho a la poligamia. Para la mayoría de la población, el matrimonio se consideraba una asociación en la que ambos sexos tenían derechos y deberes similares. Especialmente notable era el sistema de herencia paralela. Las hijas heredaban de la madre y los hijos del padre. Antes del matrimonio formal, a las parejas se les permitía convivir durante un tiempo. Si se veía que la relación no funcionaba, ambas partes podían separarse sin grandes consecuencias sociales. Este procedimiento apunta a una actitud pragmática y comparativamente flexible hacia el matrimonio y la familia. Junto a las estructuras comunitarias tradicionales, en la etapa final del Imperio Inca surgieron nuevos grupos sociales. Entre ellos se encontraban mujeres que servían permanentemente a la corte o a instituciones religiosas, así como los llamados llana. Estos últimos eran hombres que quedaban exentos de las obligaciones dentro de su ailu para trabajar directamente para el soberano o la nobleza. Los cronistas españoles a menudo los calificaban de esclavos, pero en realidad se parecían más a sirvientes de la corte profesionales con un estatus social propio. Este sistema social fuertemente organizado de forma comunitaria permitió a los incas subsistir como una comunidad cohesionada incluso en tiempos de hambrunas o catástrofes naturales. Pero, ¿cómo protegía el imperio su orden hacia el exterior y aseguraba su poder militarmente? Parte 4. Organización militar y expansión territorial. La fuerza militar del Imperio Inca se basaba menos en la superioridad tecnológica que en la organización, la disciplina y la eficiencia logística. El ejército de los incas estaba estrictamente estructurado y seguía un sistema decimal. La unidad más pequeña constaba de 10 soldados. 10 de esos grupos formaban una unidad de 100 hombres y, a su vez, 10 de estas formaban una unidad de 1000 guerreros. Este claro sistema de orden facilitaba el mando, el control y la movilización de grandes contingentes de tropas. En su apogeo, el Imperio Inca era capaz de convocar a cientos de miles de soldados. Esto fue posible gracias al sistema de la mitad, que cumplía funciones no solo económicas, sino también militares. Todo hombre apto para el combate estaba obligado a servir al Estado en caso de guerra. Gracias a los almacenes estatales, las tropas podían ser suministradas de forma fiable con alimentos, ropa y armas incluso en regiones remotas. El equipo de los incas estaba adaptado a las condiciones geográficas. Llevaban armaduras de tela de algodón y fibras de llama o alpaca, que eran ligeras, flexibles y sin embargo resistentes. Los conquistadores españoles adoptaron más tarde parte de esta vestimenta de protección, ya que resultó ser muy práctica en el clima andino. Las armas consistían en lanzas, mazas, hachas, hondas, jabalinas, así como la bola, un arma compuesta por piedras unidas entre sí con la que se podía derribar a los oponentes. Con este ejército, los incas lograron conquistar un vasto territorio en pocas décadas. En el siglo XVI, el imperio se extendía por gran parte del oeste de América del Sur. Abarcaba el actual Perú, el oeste de Ecuador, grandes zonas de Bolivia, el noroeste de Argentina, casi todo Chile y el suroeste de Colombia. En su extensión, podía competir con muchos imperios contemporáneos de Europa y Asia. Sin embargo, la rápida expansión también trajo consigo graves problemas. La administración de provincias lejanas se volvió cada vez más complicada y las estructuras centralistas llegaron a sus límites. En los territorios recién conquistados, el clima y las formas económicas diferían a menudo enormemente de los de las tierras altas andinas. Especialmente en las regiones de los actuales Ecuador y Colombia, los incas se toparon con una resistencia feroz, de modo que allí solo pudieron imponer su control de forma limitada. Estas debilidades estructurales permanecieron ocultas durante mucho tiempo, pero más tarde resultarían decisivas. Mientras que el imperio parecía poderoso por fuera, por dentro crecía la vulnerabilidad ante las crisis. Pero no solo el poder militar, sino también la cultura y la religión marcaron la identidad de los incas de una manera especial. Parte 5. Cultura, arquitectura y arte de los incas. La cultura del imperio inca alcanzó un florecimiento notable a pesar de su existencia comparativamente corta. La arquitectura,
El arte y los edificios religiosos reflejaban no solo maestría técnica, sino también la visión del mundo y las concepciones espirituales de los incas. Muchos de estos logros se perdieron tras la conquista española, pero los restos conservados dan fe hasta hoy de la extraordinaria capacidad de esta civilización. La arquitectura inca es especialmente famosa por su preciso tallado de la piedra. Los constructores incas utilizaban bloques de piedra macizos que se ensamblaban con tal exactitud, sin mortero, que ni siquiera la hoja de un cuchillo cabía entre las juntas. Esta técnica de construcción confería a los edificios una enorme estabilidad y los hacía resistentes a los terremotos, frecuentes en la región andina. Las pirámides eran comunes en muchas culturas precolombinas y también desempeñaron un papel importante para los incas. Servían principalmente a fines religiosos y eran una expresión de la veneración a los dioses. Lo característico de las pirámides incas era su estructura escalonada. Algunos de estos edificios alcanzaron dimensiones impresionantes, tanto en su altura como en el material utilizado. El centro político y religioso del imperio era la capital, Cusco. La ciudad se consideraba el centro del mundo y la sede del poder supremo. Dentro de Cusco se encontraban numerosos palacios y templos, entre ellos el palacio del legendario soberano Pachacútec. Sin embargo, la construcción más importante era el Templo del Sol, o Coricancha. Su nombre significa recinto de oro y se consideraba el santuario más importante del imperio. Según los relatos de los cronistas españoles, sus muros estuvieron antaño cubiertos con planchas de oro que reflejaban la luz del sol y simbolizaban el estrecho vínculo entre el soberano, la religión y el cosmos. Otra construcción sobresaliente fue la fortaleza de Sacsayhuamán, erigida sobre una colina al norte de Cusco. Desde allí se podía controlar toda la ciudad. El complejo constaba de 3 imponentes muros en zigzag hechos de enormes bloques de piedra, algunos de los cuales pesaban más de 100 toneladas. La técnica exacta con la que se transportaron y tallaron estas piedras no ha sido aclarada por completo hasta hoy. Sin embargo, el monumento más conocido de la cultura inca es Machu Picchu. Esta ciudad de altura se sitúa a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar en las laderas de los Andes meridionales de Perú. Machu Picchu estaba dividida en una zona religiosa con templos y plazas ceremoniales y una zona residencial. Destaca especialmente el sofisticado sistema de drenaje, que evitaba la erosión y permitía la agricultura en laderas escarpadas. La función exacta de la ciudad sigue sin aclararse hoy en día. Las suposiciones varían desde una residencia real hasta un complejo estratégico o religioso. Además de la arquitectura, los incas desarrollaron diversas formas de arte. La cerámica desempeñaba un papel importante y a menudo estaba ricamente decorada con patrones geométricos, representaciones de animales y escenas de la vida cotidiana, la guerra o la agricultura. Las esculturas y los relieves servían para dejar constancia de acontecimientos importantes. El arte en el Imperio Inca no era meramente decorativo, sino que estaba profundamente integrado en la religión, el poder y el orden social. Parte 6. Escritura, ciencia y lengua. Aunque los incas no poseían una escritura en el sentido clásico, disponían de sistemas sofisticados para el almacenamiento y la transmisión de información. El más conocido de ellos era el llamado quipu. Se trataba de un sistema de cuerdas y nudos con el que se registraban números, cantidades y hechos determinados. Los diferentes colores de las cuerdas representaban diversas categorías, mientras que el número y la disposición de los nudos expresaban valores concretos o secuencias temporales. El quipu servía principalmente para fines administrativos, como el registro de impuestos, censos de población o provisiones. Junto al quipu existió otra forma de comunicación mal interpretada durante mucho tiempo. Esta consistía en representaciones simbólicas plasmadas en vasijas de madera, textiles u ofrendas funerarias. Durante mucho tiempo se consideraron pura decoración, pero investigaciones posteriores sugieren que se trataba de una forma secreta de escritura pictográfica. Al parecer, estaba restringida a la nobleza y al sacerdocio,
y se utilizaba en palacios, templos e instituciones religiosas. Los conocimientos científicos de los incas se desarrollaron principalmente a partir de necesidades prácticas. Para crear terrazas de cultivo, construir sistemas de riego y erigir grandes edificios, disponían de una sólida comprensión matemática. Especialmente avanzado era su conocimiento de la astronomía. Los incas observaban atentamente los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas para determinar los ciclos agrícolas, las festividades religiosas y los rituales estatales. Muchos edificios, caminos y plazas ceremoniales se orientaron conscientemente de acuerdo con eventos astronómicos. La lengua más importante del imperio era el quechua. El poder central la promovió deliberadamente como lengua administrativa y la impuso en los territorios conquistados. Al mismo tiempo, surgieron dialectos regionales, ya que el quechua se mezcló con las lenguas locales. Incluso después de la conquista española, el quechua siguió estando muy extendido. La administración colonial reconoció la lengua oficialmente y numerosos misioneros la aprendieron para comunicarse con la población indígena. Este conocimiento y esta lengua constituyeron otro vínculo que mantenía unido al imperio inca. Pero, junto al conocimiento racional, la fe también desempeñaba un papel central en el pensamiento inca. Parte 7. Religión y visión del mundo de los incas. La religión de los incas impregnaba casi todos los ámbitos de la vida social y política. Para ellos, el mundo no era un espacio claramente dividido entre humanos, naturaleza y dioses, sino un todo coherente en el que todos los niveles estaban interconectados. Esta visión del mundo marcó sus acciones tanto como sus decisiones políticas. Un componente central de la fe religiosa era la veneración al sol. El dios Sol se consideraba la deidad suprema y el origen del poder real. El soberano era visto como un descendiente directo del Sol, lo que legitimaba su posición no solo política, sino también religiosamente. Junto al Sol, también la Luna, la Tierra y fenómenos naturales como montañas, ríos y manantiales desempeñaban un papel importante. Estos eran considerados y venerados como seres sagrados. Los incas creían que sus antepasados habían surgido del interior de la tierra. De ahí se desarrolló una relación especial con el paisaje, que se dividía en 4 grandes áreas, correspondientes a las 4 partes del imperio. Esta división tenía un significado tanto religioso como político y reflejaba el orden del cosmos. Un elemento esencial de la fe era el estrecho vínculo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Los incas estaban convencidos de que las almas de los difuntos seguían influyendo en la vida de la comunidad. Esto se manifestaba con especial claridad en el trato a los muertos de la nobleza. De manera similar al antiguo Egipto, los incas practicaban la momificación, considerando que los difuntos seguían estando vivos. Las momias de los soberanos fallecidos se conservaban cuidadosamente, se vestían y se les suministraba alimento simbólicamente. Incluso participaban en ceremonias religiosas y consultas políticas. Sus posesiones no pasaban al sucesor, sino que eran administradas por una organización especial, la llamada panaca. Esta se encargaba de mantener el culto al soberano fallecido. Esta práctica tuvo profundas consecuencias políticas. Dado que un nuevo soberano no podía disponer de las posesiones de su predecesor, se veía obligado a conquistar tierras propias y nuevos recursos. Esto contribuyó esencialmente a la rápida expansión del imperio, pero debilitó a largo plazo el control central sobre los territorios más alejados. La religión era, por tanto, en el imperio inca no solo una cuestión de fe, sino un elemento fundamental de la estructura del poder. Pero, ¿cómo se desarrolló este imperio históricamente y cómo alcanzó su breve pero intenso apogeo? Parte 8. Desarrollo histórico y apogeo del imperio. Inca. La historia del imperio inca fue el resultado de un largo desarrollo que comenzó mucho antes del ascenso propiamente dicho de los incas. Los hallazgos arqueológicos muestran que la región andina ya estaba habitada hace unos 12.000 años. En esta fase temprana surgieron los primeros asentamientos permanentes, seguidos de culturas más complejas de las que más tarde se desarrollaron unidades políticas mayores.
Entre los centros tempranos más importantes se encontraban lugares como Cotos y Pucará, así como más tarde la ciudad de Tiwanaku, junto al lago Titicaca. Tras el colapso de la cultura tiwanaku en el siglo XI, la región andina entró en una fase de fragmentación política. Numerosos reinos menores y confederaciones tribales competían por recursos e influencia. En esta época, los antepasados de los incas vivían inicialmente como un grupo comparativamente insignificante entre muchos otros. Según la leyenda, emigraron de una cueva llamada Pacaritambo y se establecieron finalmente en el Valle del Cusco. La historia temprana de los incas estuvo marcada por la inseguridad. Como forasteros, se vieron expuestos repetidamente a ataques de vecinos más fuertes y tuvieron que imponerse ante grupos rivales. A lo largo de varias generaciones, los incas se concentraron en forjar alianzas y someter a comunidades menores para consolidar su posición en el Valle del Cusco. No obstante, durante mucho tiempo siguieron siendo una potencia regional sin mayor importancia. Un punto de inflexión decisivo ocurrió en el año 1438. En ese año, el poderoso pueblo de los chancas atacó Cusco. Ante la superioridad militar del enemigo, el soberano de entonces y su sucesor designado huyeron de la ciudad. Solo un hijo del soberano, Cusi Yupanqui, se quedó. Reunió a los defensores restantes, organizó la resistencia y finalmente derrotó a los atacantes. Esta victoria cambió fundamentalmente el destino de los incas. Cusi Yupanqui ascendió al trono tras este éxito y tomó el nombre de Pachacútec, que significa algo así como el que transforma el mundo. Bajo su reinado comenzó el verdadero ascenso del imperio inca. Pachacútec reorganizó el estado, convirtió Cusco en un centro monumental e inició una fase de expansión intensa. Mediante campañas militares, alianzas políticas y reasentamientos selectivos, sentó las bases de un imperio que en pocas décadas se convirtió en la potencia dominante de la región andina. Con Pachacútec, el imperio inca alcanzó su primer gran apogeo. Pero esta rápida expansión sentó al mismo tiempo las bases de problemas posteriores. Parte 9. Decadencia, guerra civil y la conquista española. Tras el apogeo bajo Pachacútec y sus sucesores directos, comenzó a perfilarse gradualmente una profunda crisis estructural en el imperio inca. La rápida expansión había dado lugar a un imperio que, aunque parecía grande y poderoso, veía su estabilidad interna sometida a una presión creciente. Muchos de los pueblos conquistados aún no estaban plenamente integrados cultural ni políticamente, y en las zonas periféricas se producían revueltas recurrentes. Estos problemas se hicieron especialmente evidentes durante el reinado de Huayna Cápac. Aunque el imperio había alcanzado en esa época su mayor extensión territorial, la administración y el control central resultaban cada vez más ineficientes. Al mismo tiempo, apareció una amenaza nueva y desconocida. Con los europeos, llegaron a América del Sur enfermedades contra las que la población indígena no poseía inmunidad alguna. Una de las más devastadoras fue la epidemia de viruela, que diezmó a gran parte de la población. En el año 1527, Huayna Cápac murió de viruela, y poco después también su sucesor previsto. Esto creó un vacío de poder que condujo a una encarnizada guerra civil. Dos de sus hijos reclamaron el trono: Huáscar, que gobernaba desde Cusco, y Atahualpa, un hábil general apoyado por el ejército en el norte. Al principio, ambas partes intentaron llegar a un acuerdo, pero las tensiones escalaron rápidamente hasta convertirse en una guerra abierta. La guerra civil debilitó decisivamente al imperio. Tras varias batallas con cuantiosas pérdidas, Atahualpa acabó imponiéndose. Huáscar fue capturado y Atahualpa se hizo proclamar soberano en 1532. Sin embargo, en ese momento, el imperio inca ya estaba profundamente conmocionado. La administración, el ejército y la economía estaban muy debilitados por el conflicto interno. Precisamente en esta fase aparecieron los conquistadores españoles bajo el mando de Francisco Pizarro. Con apenas 168 hombres, algunas armas de fuego y caballos, penetraron en el imperio. Tecnológicamente, eran claramente superiores a los incas.
Mientras que los españoles disponían de armas de acero, armas de fuego y caballería, los incas solo poseían armas de piedra, madera y aleaciones metálicas, así como armaduras acolchadas de fibras textiles. En noviembre de 1532 se produjo un encuentro de consecuencias trascendentales en la ciudad de Cajamarca. Atahualpa acudió con miles de acompañantes desarmados, mientras que los españoles habían preparado una trampa deliberada. Tras un breve intercambio malinterpretado, los españoles atacaron por sorpresa. Miles de incas fueron asesinados y el propio Atahualpa fue capturado. A pesar de un enorme rescate en oro y plata, no fue liberado, sino ejecutado posteriormente. Con la muerte de Atahualpa, la autoridad central del Imperio Inca se derrumbó definitivamente. Aunque los españoles todavía instauraron gobernantes títeres, la resistencia de los incas ya no pudo detener la conquista. En pocos años, el imperio cayó bajo control español, y una de las civilizaciones más poderosas de América del Sur dejó de existir. Parte 10. Legado y repercusión de los incas. Con la conquista completa del Imperio Inca por parte de los españoles, terminó una de las civilizaciones más importantes de América del Sur. En menos de 40 años, se destruyó una cultura que había crecido durante milenios. Los templos fueron saqueados, las ciudades remodeladas, los símbolos religiosos destruidos y la población indígena obligada a abandonar sus creencias tradicionales. El Imperio Inca desapareció como entidad política, pero sus huellas no pudieron borrarse por completo. A pesar de la destrucción sistemática, sobrevivieron muchos elementos de la cultura inca. La lengua quechua siguió estando muy extendida entre la población nativa y hoy en día es hablada por millones de personas. Técnicas agrícolas como las terrazas de cultivo y los sistemas de riego todavía se utilizan en los Andes. También valores sociales como el sentido de comunidad y el apoyo mutuo perduran en muchas regiones. Testimonios arquitectónicos como Cusco, Sacsayhuamán o Machu Picchu recuerdan hasta hoy la extraordinaria ingeniería de los incas. Estas construcciones no son solo atracciones turísticas, sino también testigos mudos de una visión del mundo que entendía al ser humano, la naturaleza y el cosmos como una unidad inseparable. Muestran que el Imperio Inca, a pesar de carecer de tecnologías modernas, fue capaz de crear estructuras complejas y sostenibles. El legado de los incas no reside, por tanto, únicamente en su poder militar o su tamaño territorial, sino en su capacidad para construir una sociedad funcional bajo condiciones extremas. Su rápido ocaso advierte al mismo tiempo de lo vulnerables que pueden ser incluso los imperios más poderosos cuando las tensiones internas se encuentran con amenazas externas. La historia de los incas no es, pues, solo pasado, sino también una lección atemporal sobre el poder, el orden y la fugacidad.